Problema 8, figura 5.78. A pesar de que las redes de la figura no son circuitos simples en serie, determina los voltajes desconocidos utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos los circuitos, son dos. Para el primero, para calcular bueno, aquí nos pide solamente calcular los voltajes, ¿no? Que se piden, voltaje 1, voltaje 2, y aquí igual, voltaje 2 de la resistencia esta y el voltaje 1, pues de esta resistencia. La polaridad ya es la correcta, ya solamente es calcular el voltaje. Para calcular voltaje 1 podemos tomar pues este lazo que sería desde la parte positiva, más bien las salidas pasaría por el de 6 voltios y llegaría al de 10 voltios y continuamos y llega al mismo origen. Ahora, si se puede ver, hay otro lazo. Sería esta trayectoria, seguiría por acá, por el de 6 voltios y ya se jalaría al voltaje 2 y regresaría. Pero aquí el lazo color rojo no se puede porque tenemos solamente los 6 voltios, pero el voltaje 2 es desconocido y así no vamos a poder encontrar voltaje 1. Para eso tenemos que averiguar el voltaje 2. Lo mismo para el voltaje 2. Voy a borrar los lazos que se pintaron. Ahora es para el voltaje 2. Podríamos tomar este lazo que pasa por el de 10. Ahí se ve lógicamente que voltaje 2 pertenece a 10 voltios. Es el único voltaje que existe en ese lazo. Y ahora si tomáramos el segundo lazo para voltaje 2, sería esta trayectoria. Pero igual no se puede porque solamente tenemos el de 6 voltios, pero el voltaje 1 pues no se sabe, así que no se puede. Así que para calcular voltaje 2, ya se sabe que es de 10 voltios, pero hay que hacer la demostración para que se pueda ver que que es el voltaje correcto. Entonces tomamos la salida por acá, que es voltaje 2, positivo, entra, sale con un voltaje negativo, que es de menos 10 voltios. Menos 10 voltios, continuamos y llegamos hacia acá. Serían todos los voltajes, todo esto lo igualamos a 0, voltaje 2 se queda y despejamos al voltaje negativo, pasa positivo y son 10 voltios. Y ahí está. La polaridad es correcta y el voltaje igual. Para voltaje 2 es 10 voltios. Ahora vamos a calcular voltaje 1. Aquí en el primer lazo, pues sería así. Y llegáramos. Y sí se puede porque sabemos los valores de estos dos voltajes. Y si tomáramos el segundo lazo, que sería todo de aquí llegar hacia acá. Ahora sí ya podríamos, ¿por qué? Porque ya sabemos el voltaje 2 que equivale a 10. Vamos a tomar el lazo rojo. Sería voltaje 1, sale negativo. Bueno, quedamos que sale negativo, positivo. Sale positivo, seguimos, entra y sale por acá con un voltaje positivo de 6 voltios. Más 6 voltios. Continuamos, pasa por acá, hay una entrada y la salida.
La salida es de menos 10 voltios. Continuamos y regresamos al mismo punto. Es igual a 0, voltaje 1, los voltajes de 6 y menos 10 se despejan al otro lado, pasa como negativo, menos 6 voltios y más 10 voltios. Voltaje 1 es igual, haciendo esta operación, es a 4 voltios. Y ese es el valor de voltaje 1, que es de 4 voltios. Ahora continuamos en el segundo circuito. Para calcular voltaje 1 se va a utilizar este lazo o esta trayectoria. Porque si agarráramos el segundo lazo, que sería por acá, por acá, por acá y llega. Aquí no, porque no sabemos el voltaje 2. Necesitamos saber el valor para seguir el lazo amarillo. Entonces vamos a seguir el lazo morado. Voltaje 1 sale por el lado positivo. Se sigue, entra a esta fuente de voltaje de 10 voltios con una salida positiva de 10 voltios. Continuamos, entra con otra fuente de voltaje de 24 voltios y aquí está la salida, que es negativa, de menos 24 voltios. Continuamos y llegamos. Es igual a 0. Voltaje 1 se deja, lo demás se despeja. Este pasa negativo y el negativo pasa positivo. Se hace la operación y queda un resultado de 14 voltios. Listo, ahí tenemos el voltaje 1 que equivale a 14 voltios. Ahora solamente falta calcular voltaje 2. Para voltaje 2, ahora con un color azul. Para el voltaje 2 podemos utilizar este lazo. Siguiéramos por acá, luego por acá, subimos y llegamos. O también, ahora con un color verde. Llegáramos desde acá, todo esto. Ahora sí se puede porque voltaje ya sabemos su valor, que es de 14 voltios. Seguimos por acá, llegamos por acá y llegamos. En mi caso voy a tomar el lazo azul. Por acá. Entonces sale por acá. Voltaje 2 positivo. Seguimos, hay una entrada de 10 voltios de esa fuente y una salida negativa. Tomamos negativo porque estamos tomando salidas. Continuamos, hay una entrada por acá y tenemos una salida negativa de menos 6 voltios y pues ya llegamos al mismo sitio. Esto es igual a 0. Voltaje 2 lo dejamos, esto es igual, esto lo despejamos, negativos pasan positivos. 10 voltios más 6 voltios. Voltaje 2 es igual a 16 voltios. Este es 16. Y esos serían los voltajes de los circuitos que piden. Y está correcto. Todo está correcto.
Lo pueden comprobar en el libro. Creo que si viene en el libro las respuestas. Pero está bien. Y así se calcula con la ley de voltaje de Kirchhoff ya en circuitos en paralelo.